Hola, vamos a hacer un ejercicio de trazado de virola. Es un ejercicio donde tenemos una tubería de diámetro 80 para unirla con otra tubería de diámetro 80. El centro de unión de las dos se determina muchas veces por 1,5 veces el diámetro. Que esté 1,5 veces el diámetro, aquí será una distancia de 120. Desde el eje de la tubería hasta el centro de la curvatura y desde el centro de la curvatura hasta el eje de la siguiente tubería. Vamos a dividir este arco de momento imaginario, veréis, lo podemos hacer, el arco que une este centro con los ejes de las tuberías, que son 90 grados, lo vamos a dividir en 10 partes iguales. Para sacarle, ahora veréis, un trozo de gajo a esta tubería y otro trozo a esta tubería. Y después el resto dividirlo en 4 partes iguales. Vamos a empezar dividiendo 90 grados en 10 partes. Lo podríamos hacer con un transportador a 9 grados, pero lo vamos a hacer de forma geométrica. Para ello vamos a trazar aquí una circunferencia y nos aseguramos que nos entre dentro del papel. En este caso entraría, el límite más o menos sería este. Trazamos aquí esta circunferencia y ahora, si queréis, os podéis plantear el problema de esta forma, que sí que lo hemos visto alguna vez. Tenemos aquí 90 grados y lo vamos a dividir en 5 partes iguales. Para ello vamos a prolongar este eje, cortaría aquí, y el método que hemos visto alguna vez es sacar la mediatriz de este segmento, la línea que pasa por su mitad, lo podemos sacar de esta forma. Y ahora, pinchando aquí y cogiendo esta distancia, ¿veis? Es así. Esta distancia es la que divide en 2 veces y media al arco. Entonces lo vamos a trasladar aquí, es una vez, 2 veces y media vez. Y ahora aquí, una vez, 2 veces y media. Con lo que tenemos una división de 5 veces el 90 grados. Queríamos dividirlo en 10 y ahora lo que vamos a hacer es a dividir este arco en 2 y tendremos lo que sería la mitad de la división de 5 y tendremos la división en una décima parte de este ángulo de 90 grados. Unimos de aquí a aquí y ahora sí que este es una décima parte de 90 grados, lo que son 9 grados. ¿De acuerdo? Sería simétrico. Entonces, podríamos dibujarlo o solamente dibujar media virola. Pero vamos a hacer el ejercicio entero. Trazaríamos este ángulo y ahora trazaríamos aquí, por ejemplo, la mitad de este ángulo. ¿Vale? Entonces, vamos a coger esta parte y después estas divisiones para lo que van a ser nuestros gajos. Así que vamos a prolongar, o mejor dicho, vamos a coger, y aquí necesitaremos esta y media parte. Entonces tenemos que prolongar y coger medias de cada uno. Vamos a hacer lo mismo para cada ángulo.
Ahora lo que podríamos hacer es volver a dividir cada ángulo en dos o simplemente transportar esas distancias, que va a ser, ya que lo tenemos, probablemente sea lo más rápido. Cogiendo esta distancia, vamos a comprobar, sería aquí, se va un poco. Y ahora trazaríamos esta línea. Prolongarla es suficiente y así después sí que os cortarán seguro con el trazado de la tubería. Vale, tenemos esto y ahora vamos a prolongar la tubería inicial hasta una décima parte de este arco. Esto era el objetivo de por qué dividir en 10 estos 90 grados. Vemos que aquí si os toca, podéis cambiar, en lugar de utilizar el cartabón, utilizar la escuadra. Lo podríais hacer de inicio, sacar ya esta horizontal, sabiendo que vamos a prolongar el tubo. Ahora necesitaremos prolongar este y prolongar este. ¿Vale? Ahora tenemos aquí van a ser nuestras partes iniciales de la tubería. Y ahora vamos a coger estas dos caras, estas dos, estas dos y estas dos, y van a ser trozos de la virola. ¿De acuerdo? Entonces, ahora habrá que transportar esta distancia, simplemente haciendo un arco dentro aquí y donde termina aquí esta tubería. Vamos a tener esto en el exterior. Vamos a tener esto. Esto sería si pudiésemos hacer la tubería con un codo, pero lo vamos a aproximar por trozos poligonales, que van a ser estos. Aquí tenéis que unir, si queréis, los dibujamos en otro color. Aquí tenéis que unir punta con punta. En la parte exterior tenéis que unir punta con punta. Y en la parte central, punta con punta. Tendríamos aquí un decalaje siempre igual. Y lo que es importante, esto es la fibra media, ¿de acuerdo? Unir los puntos de fibra media. Si os dais cuenta, por este, tendríamos que este trozo se repite una, dos, tres y cuatro veces. Y este es dos veces. Entonces, el problema es solamente
sacar el desarrollo de pieza 1 y pieza 2. De hecho, si os fijáis, solamente el programa es sacar el desarrollo de la pieza 2, porque la pieza 1 es la pieza 2 por esta mitad y aquí en recta. Vamos a sacar, si queréis, cómo se sacaría el desarrollo de la pieza 1. Para ello, nos vamos a ayudar de una nueva hoja y vamos a transportar dimensiones. Esta pieza 1 la vamos a poner en una hoja aparte de 80 de diámetro. Lo podríamos hacer en una 3, pero para el vídeo es mucho más fácil hacerlo en una 4. Esta pieza 1 hace 80 de diámetro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a marcar aquí un punto central, 40 que me cae al 9 y 40 que me cae al 10. Vamos a trazar de momento unas perpendiculares por aquí, por estos puntos. Muy bien. Tenemos que de aquí a aquí es diámetro 80 y ahora vamos a ver la altura. Vamos a coger esta pieza 1, que es la que estamos haciendo. Marcamos aquí, estamos haciendo la 1 y nuestro objetivo es trasladarla aquí. Entonces, vamos a medir de la mitad a esta altura y lo vamos a trasladar aquí. Vamos a medir esta altura y lo vamos a trasladar. Y ahora vamos a medir estas alturas dadas y los vamos a poner debajo. Y aquí. Entonces ahora solamente uniendo estos puntos tendremos la figura transportada a este plano. ¿De acuerdo? Entonces, ahora para sacar el desarrollo de esta pieza, lo que hay que hacer es dividirla en 12 partes. Vamos a coger por aquí, vamos a trazarle una semicircunferencia y esta semicircunferencia la vamos a dividir en 6 partes. ¿Cómo la dividimos en 6 partes? Muy fácil, con el mismo diámetro que tenemos, transportamos este diámetro una vez, dos veces, pues desde aquí, de aquí, y de aquí vamos a sacarle la parte que nos falta y la parte que nos falta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco partes y seis partes, ¿de acuerdo? Vamos a trazar perpendiculares a nuestra horizontal por estas partes. Vamos a coger el eje primero que hemos hecho para evitar propagación de errores. Y vamos a transportar estos cortes a los cortes en las aristas. Este punto, recortando la base y en el corte superior. Este va a ser este. Si queréis, lo remarcáis. Este punto va a ser en la base en superior. Este punto. Muy bien. Ahora vamos a tener aquí ciertas alturas, ¿de acuerdo? Si queréis, sería interesante sí que tener la distancia desde el centro hasta desde el centro de nuestra pieza o desde el eje hasta el corte.
y ahora veréis por qué. Vamos a dibujarla entera. Muy bien. Tenemos ahora esta figura y para sacar su desarrollo vamos a utilizar una nueva hoja. Se podría hacer en un mismo A4, pero el dibujo queda muy complejo. Se podría hacer en una A3 siguiendo esta línea. Vosotros hacedlo como queráis o como consideréis. Aquí ahora viene el punto fundamental, que tenemos un diámetro de 80 milímetros, ¿de acuerdo? Y lo que queremos saber es la longitud de este desarrollo. Acordaros que esto es pi por el diámetro. Y esto va a ser igual a la longitud que podemos poner aquí y nos dará un resultado de 251,3 milímetros. Esta longitud es la que vamos a trasladar aquí. Limpia. Vamos a coger aquí desde el 10 hasta 351. Esta línea, la longitud, lo pongo aquí, longitud igual 251,3 milímetros. La tenemos que dividir en cuántas partes, en 12 partes, porque es lo que hemos dividido estas partes de este trozo de virola. Aquí lo hemos dividido en 6, pero si le damos la vuelta hay 6 partes más. Son 12 partes. Acordaros del método general de división en n partes de un segmento. Y aquí vamos a coger pues, una longitud desde este centro en 12 centímetros. ¿Vale? Pinchamos aquí el 10. Yo utilizo el 10 porque me da más precisión que el 0. Vamos a coger del 10, 12, sería hasta el 22. Esto iría de centímetro en centímetro. Y se pueden marcar todos. Y ya lo tendríamos. Ahora simplemente hay que unir los extremos de estos dos segmentos. Aquí comprobad que cuando mováis la escuadra, os llega hasta este punto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por aquí. Si queréis, no la tracéis entera y así después no os confundirán tantos trazos. ¿Vale? Muy bien. Teniendo esto, tenemos ahora mismo este segmento dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 partes. Ahora aquí necesitamos las alturas que teníamos antes de esta figura. Vamos a coger las alturas inferiores, esas dos alturas, que sabremos que van a ser las extremas. O podríamos ir trasladando puntos, ¿de acuerdo? Vamos a dibujarnos aquí una perpendicular a este eje y nos pondremos aquí todas las alturas. Si os sucede esto, que ahora aquí no podéis dibujar, simplemente haciendo este cambio se puede bajar la escuadra y
sin miedo trazamos aquí una perpendicular, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con el primer punto, que yo aquí pondría el más pequeño. Y luego espero que entendáis el motivo sin que yo lo explique. Vamos a coger esta distancia. Esto si lo hacéis de esta forma, aquí se podrían dibujar las paralelas y cometeríamos menos error que lo que vamos a hacer ahora, que es transportar, y siempre vamos a ir sumando algo de error. ¿Vale? Tenemos esta distancia para el punto 1. Para el punto 2 vamos a tener cada una su distancia y ahora habría un método de, bueno, vamos a dibujar distancias ya que lo tenemos y después las perpendiculares. Punto 2, esto a lo mejor será numerado, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6 y punto 7. ¿Por qué? Porque muchas veces el punto 4 lo saltamos y vamos al 5. Entonces, si os marcáis además que ya lo habéis hecho, el punto 1 ya lo tenemos. Vamos al punto 2. Vamos a coger esta distancia, punto 2, y la vamos a trasladar aquí. Si hubieses hecho estas perpendiculares, podríais trasladar la medida con la regla. Sería un pelín más inexacto, pero vamos a trasladar el 3 al punto 3. De hecho, a lo mejor un buen consejo sería aquí también coger el punto 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Y este será el. Vamos a coger el punto 4, punto 4, a coger el punto 5, vamos a coger el punto 6, y por fin vamos a coger el punto 7. El punto 7. ¿Y ahora qué sucede con el 8? El 8 realmente es el mismo que el 7. Entonces, vamos a coger ahora otra vez el 7, aquí en el 8. Perdón, el 8 es el mismo que el 6. El 7 es el que hace vértice y el 8 es el mismo que el 6. 6. Aquí si queréis os lo podéis dibujar. 6, 5, 4, 3, 2 y veis que es el 1. Vamos ahora a coger el 5. No, lo estoy haciendo paso a paso, pero si os dais cuenta, si os hubiese marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cada vez que cogéis el 1 podéis hacer la marca aquí, la marca allí, 2 aquí y el 2 allí, 3 aquí y el 3 allí. Pero bueno, así vamos empezando poco a poco. Ahora vamos a coger el 4 y fijaros que estoy cogiendo las distancias de la mitad para después utilizarlo para el otro dibujo de la virola. Vamos con el punto 3, punto 3, punto 2, de hecho también hubiésemos podido tirar, lo veréis, punto 2 y el punto 1. Cuando lancemos ahora las paralelas horizontales, cruzando aquí hubiésemos podido buscar el punto 1. Ahora veréis lo que quiero decir. Y vamos a trazar la parte inferior, que es esta de aquí, y esta como es constante, podemos marcarnos el punto 1, si queréis el punto 7
y otra vez en el punto 1. Muy bien, ahora ya tenemos las distancias trasladadas y ahora nos queda dibujarnos aquí las perpendiculares que pasan por estos puntos. Vamos a coger una referencia horizontal. No cojo esta referencia que hemos dibujado antes porque si he hecho cualquier error lo multiplicaría. Entonces vamos a coger de aquí y vamos a trasladar. Punto 1 ya lo tenemos. Vamos al punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, otra vez el 6. Si se os queda corto, ahora podéis hacer lo contrario. 9, se mueve un poco. Si se mueve, se vuelve a calibrar. En este caso tenemos que venir hacia aquí, pues ya trabajamos para tener aquí material de papel que nos aguante la presión y no se nos mueva. Estaría más o menos bien. Vamos a trazar aquí perpendicular del punto 10, es el 4, la perpendicular del punto 3, perpendicular del punto 2 y esta que lo hubiésemos podido trazar al principio. Y se me ha olvidado trazar aquí la perpendicular del punto 7. Teniendo esto, vamos a trazar esta paralela, que es la inferior. Pues más o menos por estos puntos. Bien, veis que tenemos estos puntos. Ahora no hay que unirlos con polígonos rectos. Lo suyo más bien sería unirlos buscando esta curva imaginaria que nos va a dar el trazado de, de este trozo de hidrógeno, también llamado dajo. ¿Veis? Ahora tendríamos esta figura, la podríamos, aquí lo suyo sería calcarla, fotocopiarla y no cortar esta, ¿de acuerdo? Bien, este va a ser esta figura, el desarrollo de esta figura, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que sacar el desarrollo también de esta figura, pero si os fijáis, de aquí a aquí, si no miráis, escondéis esto, esta parte, por lo que hemos hecho de división, es igual que esta. Y esta parte es la simétrica. Con lo que con este trazado, si dibujáis aquí el simétrico, puede ser trasladando estas alturas o utilizando media plantilla y dándole la vuelta, tendréis las dos figuras. Vamos a ver lo que os quiero decir. Vamos a tener esta figura. Entonces ahora, si cortásemos este dibujo que tenemos aquí, tendríamos esta figura. ¿Lo veis? Y si hacemos lo que os decía aquí, de sacar estas longitudes aquí, tendríamos esta figura. ¿De acuerdo? Esta que es el doble que este 1 y que este 1. ¿Vale?
coincide con esta altura. Bien, esto, fijaros que cuando lo trasladéis al corte en chapa, van a ser estas figuras. Esta va a ser igual que esta, va a ser recta, y esta va a ser esta. También hay un método por el que estas se puede hacer esto. Coinciden estas curvas y esta, lo que sucedería es que esta esquina se uniría aquí, de esta forma. Para hacer el traslado a chapa y se optimiza el material de corte. Simplemente es de aquí lo mismo aquí. Esta sería media aquí y media aquí. Esto sería, por ejemplo, yo la dibujo aquí, pego aquí y la traslado hasta aquí. O simplemente cojo dos y dibujo a la mitad. ¿Vale? Son métodos de utilizar menos material. Bien, veis que tenemos aquí todas las partes. Estas son las dos partes rectas que hemos dicho que vendrían aquí y aquí. Y estos son sus partes que van a formar, ahora los uniré, esta virola, ¿de acuerdo? Haciendo un codo de 90 grados. Fijaros también que si los ponéis de forma alternada, os va a dar un cilindro. Por esto, las virolas se pueden hacer con cortes oblicuos de cilindros con estos ángulos que hemos visto. Vamos a unirlas a ver qué sucede. Al unirlas, vemos que más o menos se nos forma este codo de 90 grados con un 2, 3, 4 gajos y entrada y salida.